a Paula Lambertini, candidata a concejal por el Frente de Todos. ¿Qué tal, Pau? Bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andás, Pau? Ya has venido hace poquito a la emisora, ¿no? Sí, creo que sí. Vengo a distintos programas, que lo bueno que tiene como me parece una programación como muy diversa, ¿no? Sí. Claro. Pero con ustedes no venía hace mucho. No, hace Es un verdad, montón. ¿no? Sí, No sí, nos sí. veíamos. Hace rato dejamos que trabajes un poco tranquila durante la campaña, Está muy que bien. de hecho te vemos muy activa, ¿no? Sí, trabajás un montón. ¿Cómo estás viviendo estos momentos? Bueno, yo la verdad lo que creo es un momento medio contradictorio, ¿no? Porque después de las PASO lo que pasó fue una devaluación enorme, ¿no? Que fue que el dólar pasó de 42 pesos a 60 pesos y eso generó un impacto tremendo en la mayor parte de los platenses, ¿no? Los sectores comerciales, en las pymes, en los barrios más humildes hay una situación verdaderamente catastrófica, ¿no? En torno a esto que se viene discutiendo también a partir del índice del INDEC, que tiene que ver con la cantidad de pibes que son pobres, ¿no? Hoy, que es un número tremendo, la cantidad de... Digo, que el 50% de los pibes sean pobres, lo que implica es que la mitad de la población está en una situación complejísima, ¿no? Y lo que ves son situaciones verdaderamente de hambre, que quizás pensábamos, yo empecé a militar en el año 96, ¿no? Pensábamos que era una etapa que habíamos trascendido y que quizás la política ya iba a tener que ver más con matices de cómo avanzábamos. Me parece que la situación reedita mucho la etapa del 99-2000, que era como una situación muy crítica. Yo la verdad la percibo en estos términos, ¿no? Percibo que hay hambre y eso es una situación compleja. Además, ustedes saben que el SAE, el Servicio Alimentario Escolar, que depende de la municipalidad, no ha tomado medidas para universalizar los cupos, es decir, hay un estudio de docentes que dicen que hay 20.000 chicos que necesitarían tener algún tipo de servicio alimentario que lo garantice la escuela, o el desayuno, o la merienda reforzada, o el almuerzo, y hay 20.000 chicos en la ciudad de La Plata que no acceden a una comida en la escuela, ¿no? Y que después tampoco accede a una comida, ustedes vieron que además la universidad sacó una estadística que dice que hay 48% de chicos con problemas de malnutrición. Sí. Hay desnutrición nuevamente, ahora hay obesidad infantil, producto de que la gente come harinas y arroces, ¿no? Porque bueno, si no tenés plata no podés acceder a la carne y a la verdura, ¿no? Que son alimentos más caros. Entonces estamos en una situación muy compleja. Y por otra parte lo que veo, y esto me pone como contenta, es que existe una situación distinta a la que había antes del 11 de agosto, que es la idea de que esto puede cambiar para mejor, es decir, que el Frente de Todos, hay como una esperanza puesta de parte de la gente en el Sí, Frente eso lo de marcó Todos. Lorena también. Esto de la esperanza lo marcó Riesgo hace poquito. Y lo Es como- charlamos un montón, porque bueno, si bien Claro. no caminamos juntas, porque cada una camina por distintos lugares, así llegamos a más cantidad de gente y podemos escuchar y podemos llevar nuestras propuestas. Hablábamos mucho con Lorena antes de las PASO de esto, ¿no? Que las encuestas decían una cosa y nosotros en la calle veíamos otra. Mira. Y entonces decíamos, no hay posibilidad de que los números sean estos. Digo, hay algo que no se está viendo. Que finalmente el termómetro también de hablar con la gente Con de la carne y gente, hueso, claro, ¿no? claro. Te saca un poco de las encuestas. Yo, por ejemplo, esta etapa opté por no ver ninguna, ¿no? Ajá. No tengo ni idea de qué es lo que se está barajando. Lo que sí veo es que hay una esperanza puesta en la lista de Frente de Todos, que hay una necesidad de salir de esta situación y que además a nivel local no hay una valoración positiva de la gestión de Julio Garro. Es decir, no hay un vecino que te diga que durante estos 4 años el intendente haya hecho alguna medida que mejoró sus condiciones o su calidad de vida. Esto también, digo, es importante mencionar porque ahora parece que después de las PASO todos quieren, nadie quiere hacerse cargo de la Alianza Cambiemos. Y bueno, la verdad es que la gente lo ve ligado a Garro con Vidal y con Macri, porque durante 4 años lo que principalmente hizo el intendente fue ligarse a Garro y a Vidal, y después que en su gobierno las prioridades fueron tan distorsivas que es decir, tan fuera de las demandas de la sociedad platense, tan fuera de la posibilidad de que los barrios se vean mejoras, que la gente no identifica que sea una gestión lucida en algún plano, ¿no? Claro, como por fuera, como más municipalizada, quizá como se quiere intentar hacer, porque viste que está la municipalización de la campaña. ¿Cómo la haces si por ahí
recurriste a pegarte tanto, a asociarte tanto a Vidal y Macri. Claro, yo creo que en términos políticos hizo eso, ¿no? Asociarse a Vidal y a Macri, y eso fue una continua durante los 4 años. Pero además pasó una cosa, que es que el orden de prioridades que puso la municipalidad en los 4 años tampoco es valorado por los platenses. Por ejemplo, los 32 millones de... No, y de pesos que se pusieron, por ejemplo, en la Rambla de 51, que es parte de una partida destinada a las cloacas de Abasto. Sí. Y entonces vos vas a Abasto y la gente está desconforme. Ahora vas también a 51 a hablar con los comerciantes, y los comerciantes no están contentos con que el intendente haya priorizado la Rambla, por más que haya quedado bella, en un momento de tanta deterioro económico y social, frente a una obra tan importante como las cloacas en un barrio. A la gente no le gusta, a la gente de clase media tampoco le gusta, ¿no? Y así lo mismo con las luces LED. Bueno, las luces LED sucede que queda muy lindo el casco urbano iluminado, pero no hizo... no en la ciudad, decimos, hace mucho creció de modo desordenado, no se ha garantizado ni un metro de tendido eléctrico en los barrios de la ciudad de La Plata durante la gestión del intendente, y solo se han reemplazado las luces, las pelotas que había de luces, por luces LED en el casco urbano, ¿no? Y ese dinero en momento de crisis económica y social se podría haber generado, y volvemos a reiterar, por ejemplo, el tema del hambre, ¿no? Que había sido un compromiso hecho del intendente con el arzobispo de la ciudad de La Plata, ¿no? En marco de una reunión se había dicho que se iban a consensuar una batería de políticas económicas y sociales para afrontar la crisis, que están en manos de la municipalidad, y que la municipalidad, lejos de hacer algo en este sentido, hizo todo lo contrario, ¿no? Y ahora también esta idea del oficialismo de vincularse al peronismo, o de convocar a dirigentes peronistas para que trabajen en este esquema. ¿Qué impacto ha ocasionado en ustedes esto? La verdad es que yo no conozco ningún dirigente peronista que esté adhiriendo a la campaña de Garro. Lugli, por ejemplo. Bueno, concejal del es el concejal, el actual concejal del oficialismo. Durante estos 4 años ha votado en el Consejo Deliberante en consonancia con el modelo de Cambiemos y con el intendente, ¿no? Lo que hizo fue hacer un pase que ya estaba augurado en cada votación. Uno podía ver que, aunque apareciera en un bloque, en un unibloque, era parte del esquema de Cambiemos. Y durante estos 4 años instauró y adhirió a un modelo de gestión que es ¿no? Donde las prioridades no están bien pautadas, donde el desempleo... Imagínense que ningún peronista puede apoyar a un intendente en una ciudad donde el desempleo creció más que la media nacional, ¿no? Aquí no hubo políticas activas para proteger el empleo, como sí hubo en otras intendencias donde hay intendentes peronistas, ¿no? Porque el peronismo es un modelo centralmente de fortalecimiento del trabajo y la producción, ¿no? Y de políticas públicas tendientes a la justicia social. Durante 4 años, recordemos que el intendente subejecutó las partidas de desarrollo social en una crisis que no emerge el 12 de agosto, sino es una crisis que se viene macerando por lo menos desde el 2017 de modo más pronunciado, pero que a partir de la asunción del gobierno de Mauricio Macri se ha consolidado a partir de cada medida económica que tomó el presidente, fue en deterioro de la mayor parte de los argentinos. Entonces, la verdad es que yo solamente veo que está Fabián Lugli apoyando esto. Veo que hay afiches pagados por el intendente. Ahora no veo ningún peronista apoyando, no veo, y hace muchos años, muchísimos años milito en el peronismo, ningún buen peronista puede apoyar un gobierno que produce un deterioro en el desempleo y que no hace nada con el hambre que sufren los pibes en la ciudad de La Plata. ¿El objetivo es confundir entonces, Paula, desde tu punto de vista? Yo creo que es una medida de desesperación, que el intendente sabe que pierde y entonces está intentando retener tratar de buscar un voto que no tiene, porque vuelvo a repetir, su gestión no fue una gestión con la concepción que tenemos los peronistas en torno a qué se debe hacer desde el Estado, sino lo que hizo fue, vuelvo a repetir, no instaurar políticas públicas en materia social,
no garantizar que los chicos puedan comer en las escuelas, no generar políticas específicas para proteger la producción en la ciudad de La Plata, por ejemplo la del cordón verde, ¿no? Que podemos pensar que era muy fácil, hay cuestiones que son muy fáciles, ¿no? La municipalidad, por ejemplo, para darle de comer a los pibes en las escuelas, en vez de comprarle a una empresa que está radicada en Quilmes y genera trabajo en Quilmes, podría haber garantizado una alimentación saludable comprándole a los productores del cordón verde las verduras, las verduras, frutas y hortalizas para que los chicos coman en las escuelas. Hay medidas que son simples y que requieren únicamente una articulación del Estado que tenga en cuenta y que priorice a los productores platenses por sobre las empresas de capital, las de Quilmes, ¿no? Que es como la cadencia que tiene el intendente. Claro. ¿Qué te encontraste en todas estas recorridas? ¿Qué es lo que más te ha impactado en todo este trayecto de campaña, Pau, por los distintos barrios, ¿no? Varias cuestiones, ¿no? Me parece esto es el nivel de deterioro económico y social que te decía recién, que me parece que es desastroso. También hay un muy buen, una proyección que es muy interesante y me parece que es como, que es un lindo momento para esto. Hay un hartazgo de la grieta y de la discusión cultural en torno a tirarnos los problemas entre argentinos por la cara y discutir en esos términos, ¿no? Parece que la gente está harta también del deterioro cultural que generó la grieta, que profundizó mucho el presidente de la Nación con todas sus intervenciones públicas, y que es necesario también refundar un momento nuevo donde cerremos la grieta y empecemos a poner en primer plano cuáles son los problemas de la Argentina para tirar todos del carro juntos, ¿no? Y la tercera cuestión que me parece que es reinteresante, que hay mucha vocación de participar en política, aquellos centralmente los más jóvenes, ¿no? Sí. Y mucho las chicas más jóvenes a partir de la irrupción del feminismo, ¿no? Que hay algo de vocación de participar, pero de los vecinos de participar en la comunidad, ¿no? Cuando hablamos de esta idea de, bueno, vamos a tener que sacar entre todos el país, el barrio adelante, el país, la ciudad adelante, la gente quiere participar para ver cuáles son las prioridades en su barrio, porque entiende además que a partir del 11 de diciembre vamos a tener que generar medidas de emergencia para abordar la crisis profunda que vivimos, entonces que hay que buscar entre todos cuáles son las prioridades para ir apuntalando y saliendo de la crisis, ¿no? Claro. Y hay vocación de participar. Esto que estás hablando, bueno, se me viene a la cabeza esto de la Banca 25, que justo fue instaurado por la gestión anterior, agarro un poco más atrás, porque ya venía como medio en desuso en el último tiempo del breverismo. ¿Ustedes lo tienen contemplado? ¿Crees que dará resultado que el vecino vuelva, viste, volver a reforzar presupuesto participativo, pero como era por ahí, no sé si cuando empezó, pero después medio que se envició y lo de la Banca 25 también quedó diluido, no sé, quedó medio en la nada. O sea, ¿qué te parece? Bueno, yo retomar esas dos. Creo que el presupuesto participativo fue una política interesante, ¿no? Para poder dirimir cuáles eran las prioridades en materia de obra pública. Centralmente fue presupuesto, era municipal, y era, o sea, era un pequeño presupuesto, no un gran presupuesto, y que es interesante poder ver en los barrios cuáles son las prioridades y que le decían los vecinos. Habría que rever el tema de los mecanismos, ¿no? Para llegar a ese lugar, porque bueno, es verdad que también al principio era muy participaba todo el mundo, y después fue como menguando la participación, ¿no? Claro. Pero también me parece que el Consejo, hay una idea de que el Consejo Deliberante vaya a los barrios a sesionar y que pueda sesionar en torno también a problemas, a visualizar los problemas de los vecinos, que me parece que sería interesante, o el trabajo en comisiones o sobre algunos temas en algunos barrios para poder tener en cuenta la territorialidad. Quizás pasar esta idea, vieron que plantea Alberto, justo yo estuve en Rosario el lunes y planteaba esta idea de federalizar, ¿no? El Estado, el gobierno, ¿no? Que de construir un gobierno federal. Y decía, bueno, hay una capital que es la capital federal, pero nosotros tenemos que llenar de contenido la federalidad, ¿no? ¿Qué es ser federal? Y es tener en cuenta que este país se conforma por un montón de realidades a las cuales hay que atender y son particulares. Y para eso planteó una idea que es la de ciudades alternas,
¿no? Que quiere decir que, por ejemplo, el Gabinete Nacional y el presidente vaya y se instale en tomó como ejemplo Concordia, se instale en Concordia y puedan ver los problemas de la provincia de Entre Ríos, teniendo la perspectiva de la particularidad también, ¿no? Me pareció a mí una idea muy interesante y creo que es una idea que además Florencia Seituta había tirado en algún momento, esto de poder sesionar en distintos barrios, y me parece que desde La Plata también nosotros tenemos que poder dar la perspectiva, ¿no? De La Plata es inmensa y es muy heterogénea. Y además para que conozcan al concejal también, digo, nosotros porque estamos por ahí sabemos quiénes son. Sí. Claro, quiénes son los concejales. Pero Sí. vos también señalabas algo que es muy interesante fuera de antes de la entrevista, que es esta cuestión de que a veces hasta el propio intendente por ahí no se lo conoce. Y vos decís, ¿cómo? ¿Viste? Por ahí sí fallará también en cuanto al espacio del intendente, pero también creo que el común de la política platense hemos hecho muchas notas, nosotros o colegas, en 848 o en el centro para la facultad, y hace años que el platense no sabe quiénes son los concejales. Entonces me parece que ya es algo muy instalado y que por ahí esto facilita que se conozca un poco más el concejales, intendente. Importantísimo, muy importante, que se conozca y que se puedan construir canales de participación. Digo, a mí me parece, y vuelvo a repetir, vamos a tener que afrontar una profunda crisis económica y social, y para eso quizás son momentos también de oportunidad, ¿no? Claro. Para poder, bueno, ver de qué manera nosotros logramos en esta heterogeneidad que tenemos en La Plata, pero también en esta potencia que tenemos en La Plata, ordenar todos juntos las prioridades y poder generar los canales para que los vecinos participen en la resolución de los problemas, ¿no? No solo en el lugar de decir, bueno, esto es lo que me pasa a mí, porque hay veces que si uno no enlaza en la comunidad, ¿no? Piensa que su problema es lo más urgente. Quizás si se junta con otros y si se puede definir entre todos cuáles son los problemas en ese lugar, se pueden también trazar cuáles son las prioridades de modo colectivo y ver, diferenciar lo urgente de lo que se puede llegar a realizar a mediano plazo y a largo plazo, ¿no? Paula, no te puedo dejar de preguntar por el encuentro de Nacional de Mujeres. Bueno, se te vio muy activa también allí. ¿Qué te dejó? ¿Qué puedes compartir con los ciudadanos de La Plata sobre lo que dejó este encuentro? Mira, a mí me emocionó muchísimo, nos emocionó muchísimo a todas las que participamos y a todos los que participamos, porque fue el encuentro más masivo de la historia de los encuentros de mujeres, ¿no? Este fue el 34, participaron 200.000 mujeres lesbianas y trans en los talleres, pero además en la movilización vinieron casi 500.000 personas, hubo en la ciudad de La Plata, ¿no? Y tuvo un impacto, digo, veníamos también hablando fuera de micrófono, había sectores que habían demonizado, ¿no?, el encuentro de mujeres, diciendo que iba a ser un caos, que se iban a generar disturbios. La verdad es que fue muy ínfimo lo que sucedió, un sector muy puntual, pero la mayor parte de las personas que vinieron al encuentro, la verdad es que lo que vimos fue como la naturaleza del movimiento feminista en la Argentina, ¿no?, que es profundamente democrático, que es pacifista, ¿no? Es ver cómo luchamos juntas contra las violencias machistas, pero cómo luchamos trazando o generando lazos de amor, ¿no?, entre nosotras, y de solidaridad de género, donde pudimos discutir una agenda que es inmensa. Hubo 100 y pico de talleres y en cada uno se discutió sobre un eje distinto, y donde pudimos encontrarnos para ver cuáles eran los consensos sobre determinados temas y cuáles son las diferencias también, ¿no? Claro. Porque quizás la unidad en la diferencia también sea una característica muy propia de los encuentros de mujeres. Y nos dejaron con mucha expectativa, me parece a mí, de cómo seguir hacia adelante. A mí me parece que es también súper interesante el protagonismo de las más chicas, ¿no?, que vienen teniendo, vienen desandando un montón de pautas culturales que quizás las más grandes teníamos arraigadas, y que nos hacen pensar, nos emocionan tanto que nos hacen pensar que aquello que a nosotras nos parecía imposible, verdaderamente es posible, y que vamos a construir un futuro más igualitario. Sí, que nuestras abuelas ni siquiera ni siquiera se animaban a no estaba ni siquiera contemplado, ¿no? También a veces uno piensa en esas abuelas o bisabuelas, los mandatos que había, y decís, no pasó tanto en años, sin embargo pasó
un montón, o sea, como que... Muchísimo, Sí, sí, muchísimo, sí. muchísimo, y pasó muchísimo en términos que me parece que hay ahora es un cambio de paradigma, ¿no? Me parece que hay un Claro. punto de irrupción donde no somos lo que éramos y estamos yendo, ¿no? Hacia donde queremos ir, ¿no? Y que esto es una construcción compleja pero hermosa, ¿no? Que no sabemos cómo va a terminar, pero estamos transitando. Y un proyecto en concreto que busca, o por lo menos pretende abordar las demandas de las mujeres, que es el Ministerio de la Mujer, que quiere impulsar Alberto Fernández. Bueno, ¿crees que alcanza con esto? ¿Qué tendría que hacer ese ministerio y demás, ¿no? Que estuvo en debate también en el último debate de presidentes. Yo lo que creo, efectivamente, que la primera cuestión es el movimiento feminista ha avanzado mucho desde el año 2015, ahora esto no se verifica en políticas públicas del Estado. Es decir, se han ido incrementando la cantidad de femicidios y eso da cuenta, ¿no? No de que hay cada vez más locos, esto siempre lo repetimos, pero es muy importante. Los varones que ejercen violencia no son locos ni psicópatas. Claro. El femicidio es producto de una profundización de los vínculos de violencia y lo que vemos es que el Estado, lejos de intervenir con mayor potencia en políticas de prevención, de asistencia y de erradicación en materia de violencias de género, creo que lo que hizo fue correrse, ¿no? Y lo vemos en términos objetivos porque decimos siempre, 11 pesos era el presupuesto en 2015 por mujer por año, 11 pesos ese presupuesto en 2019 por mujer por año, y el del año que viene está presupuestado en 19 pesos, ¿no? Entonces la vida de nuestras vidas, las vidas de las mujeres, se han ido devaluando al mismo ritmo que se ha ido devaluando la moneda nacional, ¿no? Yo considero que la urgencia, vuelvo a reiterar, es la asistencia, es construir o hacer cumplir la ley de protección y promoción de derechos de las mujeres, que tiene que ver con generar una batería de políticas públicas que asistan a mujeres que hoy están atravesando situaciones de violencia de género. Hoy no es verdad que las mujeres no acudan a ámbitos institucionales. En la ciudad de La Plata en 2018 hubo 15.000 denuncias en materia de violencias de género. De estas 15.000 denuncias, solo 500 fueron atendidas por la Municipalidad de La Plata. Quiere decir que del resto no hubo un seguimiento. Y el 90% de los casos, por ejemplo, de femicidios son al interior del hogar, ¿no? Son o en relaciones de parejas o con exparejas o de una persona cercana. Entonces nosotros requerimos, me parece de modo urgente, presupuesto para meternos en las casas, ¿no? Siempre decimos las feministas, lo personal es político, es ver Claro. cómo nosotras logramos meternos en las casas de esas mujeres que viven situaciones de violencia, intentar generar un límite a esa situación, garantizar, por ejemplo, un seguimiento psicológico, es decir, que tengan la oportunidad de hacer terapia, porque a veces la violencia está tan arraigada que una, para desprenderse, tiene que poder generar un proceso de elaboración y reflexión sobre, bueno, por qué una llegó a ese punto y qué otros caminos tiene cada una para seguir su vida, una vida libre de violencias. Hay que garantizar también medidas de protección que se cumplan. Ustedes saben que las restricciones perimetrales no se cumplen y las tiene que garantizar la provincia de Buenos Aires con la policía bonaerense según la ley, pero hay otras medidas preventivas que se pueden generar también con las fuerzas locales, por ejemplo con la policía local en la ciudad de La Plata. Está la pulsera electrónica, ¿no? Que hay que ver cómo se reformula, porque hasta aquí lo que ha sucedido es que fácilmente se saca con facilidad. Es muy poca cantidad las pulseras electrónicas que han puesto en la ciudad de La Plata. Hasta hace 2 meses yo participé de una mesa local de violencia, que es donde se juntan un montón de organizaciones con la municipalidad. Estaba la secretaria Píparo en la reunión. Y bueno, finalmente hablaban loas de la pulsera electrónica, pero se habían entregado hasta ese momento 4 nada más, ¿no? Es muy baja la cantidad de instrumentos de instrumentos para garantizar la seguridad de las mujeres. Yo creo que en un primer momento lo urgente es abordar la situación, es achicar la cantidad de femicidios, es decir, que achicar la cantidad de mujeres que mueren cruelmente asesinadas
por violencias de género, esa tiene que ser la prioridad, y la otra, la prevención en marco de las escuelas con las pibas más chicas. La educación también, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, con el cumplimiento de la educación sexual integral, Claro. que es fundamental, con instrumentos y pensarla en términos integrales, es decir, desde todas las currículas, desde todas las materias, pensar que de esto se puede conversar. Pensar también políticas específicas de prevención de violencias en el noviazgo. No es solamente cuando uno tiene una convivencia donde Claro. sean situaciones de violencia, sino también se da en el noviazgo, y creo que también para los pibes más chicos, y en relación a estas dos cuestiones, a la educación sexual integral y a la prevención de violencias en el noviazgo, es necesario que haya instrumentos específicos para pensar el tema de las masculinidades, ¿no? Que me parece esto que vos hay... lo venís trabajando, Sí. las masculinidades. ¿Vas a continuar el trabajo? Porque ahora por ahí por la campaña vemos que se puso un suspenso, o no se están haciendo, pero venís con algunos encuentros, o venías hasta hace Sí. unas semanas Ahora atrás. justamente me invitaron de Colegio de Abogados, el 22 de agosto voy a estar con... ¿De agosto? el 22 de Octubre. octubre. Ah, Voy a estar el 22 de octubre con el decano de la Facultad de Trabajo Social. Nos convocaron para hacer un conversatorio sobre masculinidades qué en el bueno. colegio, que la entrada es libre y gratuita, y es para abogados, pero también es Para abierta todos, a quien quiera participar. Qué interesante también que la llegada a los hombres en general, a la sociedad en general, pero también a un sector que como los abogados, donde también hay tantas cosas para desandar, Pau, o sea, súper interesante. Desacartonar. Y porque también ellos son los que dan justicia, también Claro. ellos son los que abordan a las víctimas, los que trabajan con esos temas, digo, súper interesante. Y hay muchas discusiones, ¿no?, que hay que poder refrendar también, no solo en términos de paridad y de participación en ámbitos institucionales, Sí. que es importante reflejar que la Federación de Colegios de Abogados y Abogadas del país ahora empieza a instrumentar la paridad, con lo cual las abogadas han dado una lucha, y acá la Comisión de Género del Colegio también viene generando espacios de formación continuas, sino me parece que, como muy bien vos decís, hay que repensar también los espacios de formación, ¿no?, en materia de derecho. Yo no soy abogada, pero me parece que hay algunas cuestiones para poder repensar centralmente a partir, por ejemplo, del caso de Lucía Pérez, que fue muy resonado, ¿no? Hay Sí. miradas sobre Claro. las libertades, sobre las cuestiones, sobre los hechos delictivos, que tienen necesariamente que poder estar atravesadas por una cuestión de género Tal que cual. permita empezar a forjar una justicia también para nosotras, ¿no? Y que eso Sí. es un tránsito que se está haciendo, y también muy empujado, me parece, desde afuera, por la gran movilización feminista en la cual nos encontramos todas, en distintos ámbitos de la sociedad y también en la justicia. Me parece alucinante tener Sí. la posibilidad de en esos ámbitos también tener un espacio de reflexión. Sí, yo ahora que decís también no solamente cuestiones extremas como si hay una muerte o una víctima fatal, sino también por ahí cuestiones que, por ejemplo, los abogados transitan a diario, que son el tema tenencia, si ante un divorcio, qué mirada tener, si el hombre es el que está reclamando, bueno, qué es lo legítimo, por ahí tener otra mirada también, la mujer también, están en constante pelea, en una guerra, los chicos en el medio, eso pasa Muy seguido, sí, muy claro. seguido, y también está buenísimo, me parece que va a también dar un aporte a ese terreno, ¿no?, que son desde el punto de vista civil, no y sé, yo penal. creo que hay otras cuestiones de promoción de derechos que son importantes para cambiar pautas. Por ejemplo, la licencia por paternidad. Digo, es Claro. necesario que existan espacios donde hablamos mucho de cómo los varones tienen que revisar sus roles Sí. sociales y familiares. Bueno, me parece también que hay que garantizar desde el Estado la existencia de instrumentos específicos que promuevan, por ejemplo, que los varones asuman roles de cuidado, y que es importantísimo, y que tengan la posibilidad, por ejemplo, de hacer ese ejercicio. Algunas compañeras dicen, bueno, y se toman ese tiempo y no hacen nada. Bueno, eso también depende de la administración de las Claro. relaciones de poder y en las negociaciones que hagamos
al interior de nuestras familias y de Totalmente. nuestras parejas, y apoyadas también por esta movilización feminista que ha cambiado todo, no es que solo ha cambiado los ámbitos sociales, públicos, ¿no? Donde nos desarrollamos, sino también ha hecho reflexionar en mucho en nuestras casas y en cómo nosotros nos desarrollamos. Tenemos que poder ver cómo eso también se traduce en negociaciones, pero creo que tiene que haber medidas que favorezcan, ¿no?, esta asunción en otros términos, la asunción, por ejemplo, en este caso de la paternidad, ¿no? Buenísimo. Bueno, entre tantas otras. Entre tantas, ¿no? Hay como un montón de Sí, cosas, sí, sí, lo sí, venimos sí. pensando así como... Sí, es un tema... ¿Qué área para trabajar, no? Sí. Esa a mí me parece que es hermosa. Yo ingresé por otro lugar, hay compañeros que hace muchísimo tiempo vienen trabajando estos temas, ¿no? Pero yo ingresé porque a estos temas porque me empezó a preocupar dos cuestiones, ¿no? La primera era el tema de las violencias machistas y cómo esto lo charlamos muchas veces, ¿no? Cómo hay una reafirmación de las masculinidades hegemónicas, es decir, las mujeres venimos intentando liberarnos y existe el patriarcado que nos quiere volver a ubicar en el mismo lugar que estábamos, y para eso se requiere mayor violencia y mayor crueldad, y eso lo vemos todos los días, y por eso se incrementan también los femicidios. Tremendo. Pensaba un poco también a partir de los scratches en las escuelas, ¿no? Como las escuelas, lejos de ver situaciones de abuso, ¿no?, de adolescentes y hacerse cargo de esas situaciones, de abusos de chicas jóvenes o chicas adolescentes que están en el secundario, las instituciones empezaron a abordar con mayor perplejidad o con mayor preocupación estos temas cuando aparecieron los scratches a los varones, ¿no? Y qué hacían con los scratches a los varones. Y también, estos scratches fueron una denuncia, ¿no?, que nos vinieron a denunciar las pibas, que las instituciones estaban fallando. Claro. Entonces, que no había mecanismos institucionales desde donde se elaboren los temas. Digo, aquí estamos hablando a veces de situaciones de discriminación o violencias machistas que tienen que ver con las pautas culturales en las que vivimos, y otras veces estamos hablando con situaciones delictivas, ¿no?, de violaciones, ¿no?, de violaciones, y qué hacemos con eso también. Entonces me pareció que era importante poder tener un ámbito me aparecía también en consultorio, venían pibes adolescentes, ¿no?, al consultorio, de tener un ámbito de elaboración, y ahí nos reunimos con otros, con David Martínez, que es el presidente de la Asociación de Psicólogos Sociales, con algunos compañeros que habían tenido la experiencia de varones antipatriarcales, y empezamos a generar este espacio que tiene una particularidad, porque hay muchos espacios donde se trabaja esto, y hace mucho tiempo. Este no es solo para varones, ¿no? De hecho, bueno, lo coordino yo, que soy mujer, y participan también varones de la coordinación, pero es un espacio donde tenemos un diálogo intergénero, ¿no?, donde nos encontramos todas, todos y todes a poder ver por dónde pasa la cosa, ¿no?, porque hay veces que los varones se juntan y reflexionan mucho sobre sus masculinidades, pero después salen de los grupos de reflexión y se encuentran con que las pautas culturales siguen siendo las mismas que intentan revisar en los grupos, ¿no? Y bueno, y nos encontramos también, muy bien lo decía Ariel Sánchez en uno de los conversatorios, con que los varones no se identifican como varones, porque para no es que pueden ver algo del ser varón. Las mujeres estamos, a partir de la discusión del feminismo, pensando cómo se es mujer en esta sociedad y qué situaciones tenemos que atravesar y cuál es el denominador común entre Fernanda y yo, ¿no?, y qué situaciones de injusticia padecemos. Y vos le preguntás a un varón qué es ser un varón, y los varones no saben qué es ser un varón, porque hay una equivalencia en esta sociedad que ser varón es ser humano. Entonces, que lo que hacen ellos es lo que es, los que somos todos, ¿no? No pueden ni visualizar qué opresiones viven por no llegar a los mandatos de la masculinidad hegemónica, y tampoco pueden ver qué situaciones de injusticia producen, ¿no?, en mujeres y disidencias a partir de estas cuestiones. Hay mucha resistencia, ¿no?, a perder los privilegios. Claro. Pero bueno, nada, me parece que el límite que se puso en este momento es muy favorable para que los varones también puedan moverse hacia otros lugares, ¿no?, que redefinirse. Re interesante, gracias, Bueno, Pau. Pau, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gracias me a encanta vos. venir acá, Sos son unos una- mates riquísimos. Estás laburando un montón y Sí. ojalá que se dé todo como lo piensan. Bueno, muchas gracias, gracias. Gracias. Éxitos. Gracias. Bueno, vamos